vamos a tocar un tema, estamos tomando los jueves para tomar un tema diferente que nos pueda servir de recuerdo en el nombre del Señor. Y vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y verso 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 3 y 4, dice: para la honra y la gloria del Señor. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Para la honra y la gloria del Señor. Puede tomar asiento un momento, la amada iglesia del Señor. Vamos a recordar un tema de la actualidad en este momento, porque ¿qué es lo que se está haciendo en estos momentos en la iglesia mayoritaria? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Se está preparando para qué? Para celebrar la Semana Santa. Se le llama, ¿verdad? La Semana Santa. Así se le llama. Bien. Y qué importante es nosotros entender los orígenes de las cosas, ¿verdad? Porque el que no comprende, no entiende el trasfondo que hay de las fiestas. ¿Hay un trasfondo? ¿Sí? Si tú le preguntas a alguien, cualquiera, al católico promedio, ¿qué es la Semana Santa? Oiga, explíqueme qué celebran en la Semana Santa. Y bueno, te va a dar una explicación y te va a decir: conmemoramos la pasión de Cristo, su ida, sus caídas, su crucifixión, su muerte, su resurrección. Y bien, eso es lo que en a grosso modo se hace en la ¿qué? En la Semana Santa. Bien. Pero fíjate que hay algo muy curioso, y ¿no te has preguntado tú por qué en esta fecha? ¿Por qué en estas fechas? ¿No te lo has preguntado? ¿Por qué la Semana Santa siempre? Bueno, no es una fecha fija, es una fecha que va variando y está determinada por los equinoccios que hay en el año. Eso es muy importante, porque no es una fecha que digas, esta fecha se celebra todos los años la Semana Santa. No. ¿Va qué? Va cambiando, ¿verdad? A veces antes, a veces ¿qué? ¿Por qué crees? Bueno, hay un trasfondo en ello. Hay un trasfondo en todas esas cosas. Y el trasfondo no es en la Semana Santa, sino que empieza mucho antes. Vamos a ir viendo, ¿verdad? No lo vamos a ver, solo mencionamos, por ejemplo, la Navidad. La Navidad es el 25 ¿de qué? Pero era una fiesta romana que se llamaba los Saturnales. Era una fiesta. Entonces, para entender, vamos a partir desde ahí, fíjate. Los Saturnales. No vamos a hablar de ello, solo vamos a tomarlo como punto de ¿qué? De partida. Los Saturnales era una fiesta romana. En esas fiestas romanas era donde nacía el sol invictus, ¿verdad? Es cuando los días, hay un momento en el año donde aquí en los hemisferios occidentales la noche se va haciendo más larga que el día, ¿verdad que lo vamos notando? Entonces llega un momento, un pico, donde la noche como que llega al umbral. O sea, de ahí ya no ¿qué?
de ahí no pasa, sino que llega al pico, y cuando llega a ese pico, baja, ¿verdad? Entonces, ese cambio se celebraba el 25 de diciembre, que es los Saturnales. Por eso dice, es el sol invictus, es decir, la noche que es la noche que estaba prevaleciendo sobre el día, porque estaba durando más que el ¿qué? Estaba durando más que el día. En ese momento el sol rebasa, ¿verdad? Porque ahora es el sol el que va a empezar a ¿qué? A crecer. Ahora el sol va a ir creciendo. Por eso se celebraba el sol invictus. Entre el 20 y el 25 de diciembre eran los Saturnales. Bueno. Pero después de los Saturnales había una fiesta que para nosotros hoy es muy sonada, te va a sonar, que se llaman los carnavales. ¿Lo han escuchado? Los carnavales. Los carnavales seguían después de los Saturnales. Son fiestas romanas, ¿verdad? Los carnavales comenzaban en el equinoccio de primavera. ¿Qué es el equinoccio? Bueno, el equinoccio sucede 2 veces al año. Uno en primavera y otro cuando va a terminar el verano. Entonces, el equinoccio de primavera es cuando el día, ¿cuánto dura el día? 24 horas. Y si lo partimos, 12 horas de día, 12 horas, pero cuando es invierno no se cumple ese promedio, ¿o sí? No, acuérdate que en el equinoccio de invierno, o más bien en el nacimiento del sol invicto, el 25 de diciembre, la noche tiene más horas. Entonces, cuando el día y la noche se encuentran y los dos, día y noche, tienen 12 horas y 12 horas, o sea, un día de 12 horas y una noche de ¿qué? Eso pasa una vez al año, hermano, eso se le llama equinoccio primaveral. Entonces, para los romanos, y bueno, no para los romanos, vamos a verlo desde Sumeria. Imagínate de dónde viene eso. Desde la antigua, ¿qué? Los carnavales empiezan en la antigua Sumeria, porque el carnaval es una fiesta campesina. Era una fiesta campesina, ¿verdad? Entonces, cuando ese día, acordémonos que la gente de antes no es como ahora. La gente de antes miraba mucho el cielo, se guiaba por las estaciones, contaban los días, los años, estaban toda su vida transcurría, giraba en torno a los astros, ¿verdad? Entonces, para ellos era algo muy sagrado, porque cuando era el equinoccio primaveral, para ellos comenzaba un tiempo de bendición, cuando las flores empezaban a ¿qué? A florecer, cuando la hierba empezaba a crecer, cuando ya el hielo de las nevadas tan intensas se empezaba a derretir y dejaba que brotara la hierba. Entonces para ellos era una bendición, para los campesinos, porque marcaba el inicio de sus sembradíos. Empezaban ellos ¿a qué? A sembrar. Entonces, los carnavales es una fiesta muy antigua que despide el invierno y le da la bienvenida a la ¿qué? A la primavera. Allá en Sumeria se le rendía, había una diosa llamada Istar o Inanna, o la mencionábamos hace unos días, la reina del cielo. Esa diosa era la diosa de la fertilidad, era la diosa del amor, ¿verdad? Inanna, Istar. Esta diosa se le encomendaba el cuidado de los campos. Entonces se le hacía una fiesta. Las gentes hacían una gran hoguera, los campesinos, y cada uno se ponía una máscara y alrededor de esa hoguera empezaban a danzar frenéticamente. Y ahí pues, con la máscara tiene un sentido. ¿Sabes cuál es el sentido de la máscara? Que no te dé pena lo que tengas que
qué hacer. Al cabo, tu rostro está ¿qué? Cubierto. Entonces era una noche de desenfreno, ¿verdad? Un carnaval. Después esa tradición se pasó a Egipto y se le rendía a un dios que menciona la Biblia, porque estos dioses los menciona la Biblia, ¿verdad? Inanna, Istar, la reina del cielo, las menciona la Biblia. Pero hay otro dios que, si tú te vas a acordar, Israel se fue en pos de él. ¿Cómo se llamaba ese dios? Era el más famoso de todos. Baal. ¿El dios qué? En egipcio o en Egipto, Apis o Baal. ¿Por qué era muy famoso? Porque también era el dios de la fertilidad, el dios de los ciclos y del caos. Entonces a él se le encomendaba todas esas cosas, ¿verdad? Fueron dioses muy prominentes dentro de Egipto. Tanto así que Israel, imagínate, se fue en pos de Baal. Cuando Moisés, ¿te acuerdas?, se ausentó 40 días, ¿verdad? ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? Le dicen a Aarón, haznos un Dios que vayan, ¿qué? ¿Y qué Dios crees que le hizo a Aarón? Un becerro de oro. Es decir, ese becerro era Apis o Baal. Era el dios egipcio, el dios de la agricultura. Y los egipcios también tenían esa celebración. Esa celebración también pasó a Grecia. Había un dios que se llamaba Dionisio. Era el dios del vino, era el dios de los campos, era el dios de la fertilidad, era el dios de los campesinos, Dionisio. Ahora, Dionisio, los griegos como que profundizaron o establecieron un poco más sus ritos, porque ellos empezaron a hacer ritos mistéricos, se llaman. Eso quiere decir que no todo el mundo los celebraba, no era para todos. En un principio, aquellos ritos solo participaban las mujeres, porque eran ritos secretos. Entonces, para que me entiendan, eran en los ritos dionisíacos, se llaman, lo que abundaba era el vino, era el desenfreno, ¿verdad? Entonces, en principio era un rito solo de mujeres. Ya después se fueron agregando los hombres y se empezaron a hacer las grandes orgías de Grecia, hermano. Y eso pasa a Roma. Ya nos vamos acercando, ¿verdad? Eso pasa a Roma. Y Roma adopta al dios Dionisio, nada más que Roma, al igual que el catolicismo, le va cambiando los nombres, porque todos los dioses romanos son los mismos dioses griegos, simplemente con diferente nombre. Entonces Dionisio pasa a ser Baco, así se le llamaba al dios del vino romano, Baco. De ahí viene los bacanales. Era igual, los bacanales ya se empezaron a extender. En Grecia eran más selectivos, no cualquiera participaba en un misterio dionisiaco. Pero los bacanales se empezaron a hacer populares. Ya todo mundo quería ¿qué? Participar, porque sabían que a lo que iban, ¿y que iban a los carnavales? El requisito era llevar un disfraz, llevar una máscara, para que esa máscara te diera confianza y pudieras hacer lo que tú ¿qué? Quisieras. Al cabo nadie te está viendo. Entonces se le agregaba las máscaras, se le agregaba el vino, se le agregaba el desenfreno, las orgías. Entonces eso se hizo muy famoso en Roma. Tan famoso se hizo, imagínate, que se celebraba 5 veces cada mes los bacanales. Ya no cada fin de semana, sino que 5 veces ¿qué? Pero la historia dice que se empezó a hacer un desorden social en Roma, que las autoridades prohibieron los bacanales. Pero, hermano, la multitud se quejó, hermano, y volvieron a restablecer. Entonces volvió su fiesta original, ¿verdad? Los bacanales se empezaron a celebrar
en el equinoccio primaveral. Bueno, cuando llega la Iglesia Católica, en el año 380, empieza a adoptar muchas de esas fiestas. Porque como eran tan populares, o sea, arrastraban tanta masa, tanta gente, que cuando Constantino instituye a la Iglesia Católica, no la instituye porque él creyera que Jesús era Dios, ni porque él creyera en la salvación. No, él era un emperador. Toma el catolicismo como un mecanismo para gobernar el imperio. Entonces el catolicismo pasa a manos de Constantino. Él dice qué hacer y qué no hacer. De tal manera, imagínate que el que ostentaba, hoy conocemos al Papa, que es el máximo pontífice, ¿verdad? El Papa. Pero cuando se sube al catolicismo como religión oficial, ¿sabes a quién se le llamaba el obispo o el máximo obispo pontífice? ¿Sabes a quién se le llamaba así? No fue a un sacerdote, sino Constantino. Él era el obispo máximo del imperio y de la religión. Entonces él constituía, él decía qué y qué no hacer. Entonces, hermano, ¿cómo se puede dejar fuera a los bacanales? No se puede. Nada más hay que cambiarle el ¿qué? El nombre. Según la ortodoxia católica, los carnavales no forman parte de la enseñanza católica. O sea, si tú le preguntas a un sacerdote, no, nosotros no. Eso no enseña la ¿qué? Eso no enseña la Iglesia Católica. ¿Verdad? ¿Según la qué? La ortodoxia. Bueno, según la ortodoxia ellos no enseñan tampoco a adorar imágenes, ¿verdad? Porque una cosa es la ortodoxia y otra cosa es lo que se permite, ¿verdad? Entonces, los carnavales, aunque en verdad no es una fiesta religiosa, precede a la Semana Santa o precede a la Cuaresma, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de los carnavales? Fíjate, primero, la palabra carnaval significa o viene del latín carne levare, quiere decir quitar la carne o ausentarse de la carne. Cuando terminan los carnavales, empieza un periodo de abstinencia para el catolicismo. A eso se le llama Cuaresma. ¿Lo has escuchado? La Cuaresma, ¿verdad? Entonces, terminan los carnavales y empieza ¿la qué? La Cuaresma. ¿Qué es la Cuaresma? Fíjate, van siguiendo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que todas estas celebraciones, Navidad, Semana Santa, carnavales, todo gira en torno a dioses estacionales. Eran fiestas paganas que se rendían a dioses estacionales, al sol, a la luna, a la primavera, al invierno, ¿verdad? Todo giraba en torno a esos ¿qué? A esos dioses. Entonces, la Semana Santa, cuando empieza la Semana Santa, no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver el próximo jueves, si Dios lo permite. Cuando empieza la Cuaresma, que ya empezó, es más, ya va a terminar la Cuaresma, ¿verdad? ¿Cuándo empieza? Con la cruz, ¿verdad? Con el Domingo de Ramos, ¿verdad? El Domingo de Ramos, ahí está lo que es el miércoles de ceniza. Bueno, en fin, son según 40 días de abstinencia, es decir, ya tuvimos nuestros carnavales, ya nos desenfrenamos, ahora vamos ¿a qué? A santificarnos. Ya nos pusimos la máscara, nadie nos vio, nadie sabe, pero ahora llega el momento ¿de qué? De consagrarnos, de santificarnos, de acercarnos ¿a quién? A Dios, hermano. Entonces, eso es importante, fíjate. Entonces, el catolicismo adopta la antigua fiesta del dios Dionisio y Baco y lo añade a su calendario, ¿verdad?
periodo donde todo es permitido para después dar lugar a un periodo de penitencia y ayuno, que nadie lo hace, ¿verdad? Sino penitencia y ayuno, es decir, 40 días antes del Domingo de Ramos. Domingo de Ramos para ellos marca cuando el Señor entró, ¿dónde? En Jerusalén, y las palmas, ¿verdad? Lo recibieron con palmas. Para ellos ese es el Domingo de Ramos. Es decir, para ellos, fíjate, nace el 25 de diciembre y el Señor muere en el equinoccio primaveral, ¿verdad? Ahora, lo vamos a ver el jueves que viene, si Dios lo permite. En verdad, ¿qué Dios es el que muere en la Semana Santa? Que hay un Dios que muere. ¿Qué Dios es el que muere? Que también la Iglesia Católica solamente cambió los nombres y hizo la pantomima de que se celebra la muerte y el sacrificio ¿de quién? De Cristo. ¿Quién Dios fue ese? Lo vamos a ver el jueves que viene, si Dios lo permite, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea esto para la honra y la gloria del Señor.